La Biblia, cuando dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, lo que está diciendo es para que fuésemos apartados para Él, porque la palabra santo significa apartado para Dios. Entonces es importante entender esa parte, para que fuésemos apartados para Él. Somos el pueblo escogido por Dios, para que marcáramos una diferencia, para que viviéramos de una manera distinta. Gloria al Señor. Y acá dice también sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros, al ser escogidos, Dios estableció un tiempo para que viniésemos a Él. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, pero que ya estando acá en la tierra, Él planificó un tiempo en donde nos íbamos a encontrar con Él, o Él nos iba a encontrar. Él vino a buscar y a salvar lo perdido, dice la Escritura. Y nosotros en un tiempo, en la eternidad, fuimos escogidos, estábamos en las manos de Dios, en la eternidad, pero nos perdimos por el pecado de Adán y Eva. Ahí fue donde la humanidad completa se desvió y cayó en pecado por el pecado de Adán y Eva. Pero los escogidos, ellos habían de venir, habían de regresar, habían de ser encontrados, habían de ser libertados. Es ahí donde el Señor vino a buscar y a salvar lo perdido, lo que ya había sido seleccionado por Él. Gloria al Señor. Y es así como el Señor nos encuentra, nos liberta. Recuérdense que el Espíritu Santo hizo un trabajo especial en nuestra vida de santificación, de justificación. En otras palabras, el Espíritu de Dios vino a morar a nuestra vida, vino a sellarnos, mejor dicho, porque recuérdense que en la misma carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el verso 13 del capítulo 1, dice que en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso quiere decir que cuando nosotros venimos al Señor, automáticamente fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a ser parte de nosotros. Y ahora somos templo y morada de su Espíritu. Gloria al Señor. Ese Espíritu Santo que entró en nosotros, hermana, hermano, es el que en primer lugar transformó nuestra vida. Ya las malas palabras pues ya no pudieron salir de nuestra boca, porque el Espíritu de Dios tomó el control de nuestro espíritu humano. Recuérdense que tenemos un espíritu humano, pero aparte de nuestro espíritu humano vino otro espíritu, pero ya es un Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la tercera divina persona o persona divina de la Trinidad. Gloria al Señor. Entonces ya nosotros somos seres tripartitos, pero tenemos una parte más, que es el Espíritu Santo. Entonces ya no solamente somos cuerpo, alma y espíritu humano, sino ahora somos cuerpo, alma, espíritu humano y Espíritu Santo. Ya somos personas auxiliadas por su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y ese Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros pensar en lo correcto, nos hace a nosotros hacer lo correcto, nos hace a nosotros buscar a Dios, nos hace a nosotros conectarnos con Dios en la oración, en la adoración y en la lectura de la palabra. El Espíritu Santo nos conecta y nos revela, nos ilumina, mejor dicho, porque la palabra ya está revelada, pero nos ilumina esa palabra, nos da luz para entenderla.
Entonces, cuando estamos leyendo la Escritura y de repente encontramos una parte que nunca habíamos entendido y de repente sentimos aquello de que la entendemos y que se nos remarca en nuestro espíritu, en nuestro corazón, es el Espíritu Santo que está iluminando ese versículo. Es el Espíritu Santo el que nos está iluminando esa parte de la Escritura. Entonces, Él ilumina la palabra que ya está revelada. Este libro, hermano, cualquiera puede pensar que es un libro común y corriente, pero fíjese que cuando una persona que no tiene al Espíritu Santo lee este libro no puede ser entendible, no puede ser comprensible si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, en mi caso personal, yo viví mucho tiempo en la religión del mundo. Y resulta, amados hermanos, que yo tenía una Biblia, la Biblia de esta religión del mundo, que es la Biblia, creo que es la latinoamericana. Esa es la Biblia católica. Yo tenía esa Biblia latinoamericana y por más que leía, por más que quería entender, no podía, no lo lograba, no entendía, porque no tenía el Espíritu Santo. Pero cuando vengo a Jesucristo, cuando me entrego al Señor, el Espíritu Santo inmediatamente empezó a hacerme ver o a hacerme entender cosas que yo no entendía y empezó a iluminarme su palabra. Es algo sobrenatural, es algo extraordinario. Entonces, por eso es que acá hay que entender que la Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, no se trata de que vivamos una vida cristiana como nosotros querramos, sino ahora vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, recuérdense que es una persona. Hay que entender eso, porque hay gente que piensa que el Espíritu Santo es un aire, que es un escalofrío, dicen. Yo me asusto cuando la gente dice, siento un escalofrío, pero es que el Espíritu Santo no da escalofrío. La presencia del Espíritu Santo es especial. No puede decir uno que es un escalofrío. Es una persona que empieza a vivir con nosotros, que si usted hace algo malo, esa persona le va a redarguir, esa persona le va a hacer sentir que eso está malo, le va a hacer sentir incomodidad. Por eso es que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que no contriste al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo, porque esa tercera persona divina de la Trinidad, como lo entendemos ahora, es una persona. Esa persona puede entristecerse dentro de nosotros. Él mora con nosotros, pero hay que entender que cuando el cristiano está haciendo algo incorrecto, el Espíritu Santo, esa persona que está con nosotros, se incomoda. La Biblia dice, se entristece o se contrista. Entonces, es importante que entendamos que nosotros tenemos que vivir una vida bajo el dominio de su Espíritu, de tal manera que agrademos a esa tercera persona divina que está con nosotros. Porque si nosotros hacemos lo malo, volvemos a vivir la vida que vivíamos antes, pues seguramente vamos a contristar al Espíritu Santo, y cuando nosotros necesitemos ayuda para orar, ya no vamos a poder orar. Cuando necesitemos ayuda para adorar, ya no vamos a poder adorar, porque, hermano, nadie puede adorar a Dios
si no es con la ayuda del Espíritu Santo. No se puede, es mentira. Si ponemos a dos personas a adorar a Dios, una que tiene al Espíritu Santo y una persona que no tiene al Espíritu Santo, vamos a notar que la persona que no tiene al Espíritu Santo no va a poder adorar a Dios. Tal vez va a poder cantar, porque cantar cualquiera canta, hasta un bolo, un borracho, una prostituta, un brujo cantan, ven cantar a Dios. Pero eso cualquiera lo hace. Aplaudir, brincar, gritar, eso cualquiera lo hace. Pero adorar en el Espíritu, adorar al Padre, ese es un privilegio única y exclusivamente de los redimidos del Señor. Por eso es que hay un salmo en la Biblia que dice: alábenlo los redimidos de Jehová. Porque alabar a Dios, hermano, en el Espíritu, adorarle, es un privilegio único de los hijos de Dios, que lo van a lograr a través de la ayuda del Espíritu Santo. Igualmente, cuando oramos, no podemos orar si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si de esas dos personas, la que no tiene el Espíritu Santo, se le pide que haga una oración, no puede orar. Se va a poner a rezar, se va a poner a hacer una oración repetitiva, como cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? La famosa oración modelo que Jesús enseñó, el Padre Nuestro. Por ejemplo, usted le dice a una persona que no tiene el Espíritu Santo, haga una oración, usted se va a dar cuenta que esa persona va a hacer un rezo, se va a poner a hacer una oración repetitiva. Y seguramente va a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que eso lo dice un borracho, eso lo puede decir una prostituta, eso lo puede decir un marihuano, un delincuente, un asesino. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que orar a Dios no se trata solo de repetir algo 5, 6, 7 veces como nos enseñaron en la religión. Esa oración del Padre Nuestro es una oración modelo, que el Señor ahí nos enseña algunos puntos que se deben tomar en cuenta en la oración. Como cuando el Señor dice, por ejemplo, cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que está diciendo es que cuando oramos, hagamos referencia a quién nos estamos dirigiendo. A un Dios que está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice el siguiente punto del Padre Nuestro, dice: santificado sea tu nombre. Allí hay un punto de adoración, hay un punto de exaltación. Primero identifica al Dios al que se le está hablando, y luego en el siguiente punto lo adora, lo santifica. Gloria al Señor. Entonces, en ese modelo del Padre Nuestro, lo que Jesús quiso darnos a entender a nosotros es cómo la oración debe contener los siguientes puntos importantes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, acá en la tierra así como en el cielo. Y hágase tu voluntad. Entonces, en ese tercer punto, lo que está diciendo: Señor, reínanos. Señor, gobiérnanos. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Rey. Y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Lo que estamos diciendo: queremos vivir bajo tu propósito. Entonces, en esa oración del Padre Nuestro hay una parte donde identificamos al Dios al que le estamos hablando. Adoramos a ese Dios, y en el siguiente punto le estamos diciendo: queremos hacer tu voluntad. Y hay un punto donde dice: danos el pan nuestro de cada día, que es donde ya se está haciendo un pedido de alimento. Recuérdese que ese alimento pues no solamente puede representar el alimento espiritual, sino el alimento material. Danos el pan nuestro de cada día.
Y hay otro punto donde dice perdona nuestras ofensas. Ahí en esa oración del Padre Nuestro, hay un punto donde nosotros pedimos perdón. El Señor nos enseña en ese ejemplo de oración que debemos pedir perdón. En nuestra oración, pedir perdón, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros que perdonamos a los que nos ofenden. Ahí hay un punto de perdón, de reconcilio entre Él y el prójimo, porque dice perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, en esta oración del Padre Nuestro está Dios, el Señor, mejor dicho, enseñándonos a que Él nos perdona, pero nosotros también tenemos que perdonar. Entonces, y Jesús enseñó, hermanos, hablando de la oración, ya que estamos tocando ese punto, enseñó a que si usted cuando está orando se recuerda que tiene algo contra su hermano, dice, reconcíliese con su hermano, pídale perdón a su hermano y perdone sus ofensas, o perdone a su hermano. Entonces, gloria al Señor. Perdón, hermano, solo quiero leer algo aquí. Estar contigo. Amén, amén, hermana Paula Ramírez, gloria al Señor. Por ahí creo que está mi hermana también, al igual que mi hermana Gómez Azucena, hermana Elizabeth González. Dios le bendiga, hermana Paula Ramírez, bendiciones del Señor. Amén. Dice, es entrar, orar a Dios es entrar en Él con una relación estrecha, en agradecimiento y amor, más que pedir, aun que a veces no entendamos las situaciones difíciles que estamos pasando. Exactamente. Gloria al Señor. Amén, hermana. Dios bendiga su comentario acá en el privado. Gloria a Dios. Y volviendo a este punto, hermanos, que pues salió porque estamos hablando acerca del propósito de Dios para nosotros, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, pero que hablábamos de las características del modelo de la oración que el Señor enseñó, y algo importante que tocábamos es que en esos puntos de enseñanza de modelo de oración que el Señor nos enseñó, hay un punto donde nosotros le pedimos perdón al Señor, nos reconciliamos con Él. Es importante que cuando nosotros oramos pidamos perdón al Señor, nos reconciliemos con Él, y aparte sepamos perdonar a los que nos han ofendido. Entonces, es importante entender esa parte, porque Jesús también explica que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Entonces ahí ya hay un problema serio, porque el Señor nos está dando, hermano, un mensaje bastante estricto. Porque es que mire, hermano, hermana, a veces la gente piensa que vivir el evangelio es fácil, que vivir como queremos, pero no es así, hermanos. Tiene sus reglas, tiene sus normas. Y Jesucristo nos enseña a que debemos perdonar a los que nos ofenden. En la oración modelo del Padre Nuestro, el Señor nos enseña a que debemos perdonar a los que nos han ofendido. Entonces no se puede venir al altar a orar o a ayunar con un corazón que no ha perdonado. No se puede, es imposible. O sea, no puede usted hablar con un Dios perdonador y pedirle que le dé todas sus bendiciones cuando que usted no ha perdonado, cuando que usted no perdona. Mucho menos que yo le pida perdón a Él cuando yo no he perdonado. Entonces, no se vale. El Señor dice claramente,
Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, vuestro Padre que está en el cielo tampoco os perdonará vuestras ofensas. Es bastante contundente el mensaje. Pero volviendo a este tema precioso de Efesios, gloria al Señor, acá vemos en el verso 4 que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay un propósito por el cual fuimos escogidos, pero dice que la escogencia se dio antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos escogencia antes de la fundación del mundo, lo que está diciendo es que en la eternidad, cuando aún no habíamos nacido, cuando aún no existíamos terrenalmente, porque en el corazón de Dios, en su mano preciosa, ya estábamos en su plan divino, pero en la tierra no existíamos. Entonces, Él nos escogió antes de la creación. Cuando dice fundación del mundo, lo que está diciendo es antes de la creación. Y es lógico que antes de la creación del mundo nosotros no existíamos, pues no habíamos venido al mundo, por supuesto. No había hecho Dios los cielos y la tierra, no había Dios formado los animales, Dios no había creado las plantas, Dios no había creado los seres vivientes, los de la tierra y los de las aguas. Entonces, antes de esa creación, Dios nos formó a nosotros, nos escogió a nosotros con ese propósito de ser llamados, apartados para Él. Pero, aparte de ese propósito de ser apartados para Él, hay un propósito de predestinación. Fíjese que aquí la Biblia habla de una palabra que dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Esa palabra, hermano, predestinado, viene de predestinar y viene de predestino. Destino es futuro. Entonces, es antes. Entonces, Dios anticipadamente nos dio un destino. Es increíble, hermanos, pero en cuanto a nosotros, los hijos de Dios, Dios nos predestinó. Esto quiere decir que antes de que nosotros hubiésemos nacido, ya Él había anticipadamente nos había dado un destino. Gloria al Señor. Y en ese destino, hermano, pues está la esposa, está el esposo, está la carrera profesional, está el lugar donde uno va a vivir, está la iglesia donde uno va a servir, está el ministerio que Dios le va a dar a uno. Ahí está todo el predestinamiento. Entonces Dios anticipadamente nos ubicó en la eternidad, nos ubicó con un propósito, un destino, nos predestinó. Gloria al Señor. Entonces, bueno, los que ahora pues somos pastores, Él destinó ese propósito en nosotros. Y claro, cuando éramos niños, pues jugando, nosotros no sabíamos, nuestros padres no sabían qué íbamos a hacer en la vida. Pero Dios nos podía ver jugando en el suelo con una pelotita, pero Él ya sabía que nosotros veníamos con un propósito para pastorear una iglesia, para ser evangelistas, o para ser misioneros, o para servir en la iglesia. Ya Dios lo tiene estoy hablando de los hijos de Dios, porque
las personas que están fuera de este reino, hermano, pues no puedo hablar mucho de ellos porque triste y lamentable no hay mucho que hablar de ellos, pero de los hijos de Dios, Dios predestinó hasta, me atrevo a decir, la pareja con la que íbamos a vivir. Entonces, Dios lo tiene todo bajo su control, pues, todo bajo un orden. Entonces, mis amados hermanos, es preciosa la palabra, es precioso ver todo esto y entenderlo, porque eso nos hace a nosotros decir: qué maravilloso es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno ha sido Dios con nosotros. Es para ser agradecidos con Dios por la vida que nos ha regalado, la vida que nos ha prestado. Gloria al Señor. Entonces, cuando uno estudia esta parte, dice el verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Note que acá en esta parte de la Escritura habla de una adopción. Fuimos adoptados. Porque, hermanos amados, hay que entender que nosotros no somos el pueblo de Dios, el pueblo de los israelitas. Porque hay que entender que Jesús vino por los israelitas, vino por su pueblo judío, pero después Él extendió la invitación, el llamado al pueblo gentil, que es ahí donde nosotros entramos. Por supuesto, cuando el Señor hizo el plan de escogencia en la eternidad, por supuesto que no escogió solo a los judíos, porque a ellos ni necesidad de escogerlos había, ¿verdad? El pueblo de Él. Pero nosotros sí fuimos escogidos e injertados en ese olivo, como dice la palabra de Dios, en ese grupo de los verdaderos hijos de Dios, porque legítimos. El pueblo judío es el pueblo, es el grupo de hijos legítimos de Dios. Pero no solamente Dios vino por ellos, sino nos dio la oportunidad a nosotros. Cuando el pueblo de Israel rechaza a Jesús, Él abre la puerta para nosotros. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, dice: a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. Y luego dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Ahí cuando dice que nos dio el derecho o nos dio la potestad, lo que está diciendo es que nos adoptó y nos tomó como hijos. Entonces ahora somos hijos de Dios, adoptados. Nos incluyó pues dentro de la familia judía. Más claro, gloria al Señor, nos adoptó. Y eso, hermano, es un privilegio que deberíamos de ser muy agradecidos con Dios, porque esto la Biblia dice también que no depende del que corre ni del que quiera, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, mire, la soberanía de Dios es tan maravillosa que nosotros no podemos decir más que gracias, Señor, por lo que haces. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque me escogiste, porque te fijaste en mí. ¿Cómo me tomaste en cuenta? ¿Qué viste en mí? Y es que, mis amados hermanos, ahí dice que nos escogió en Él, en amor. Él nos amó, Él nos escogió y pues nos amó a nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Entonces,
No es que la gente diga, yo quiero ser hijo de Dios. No, no depende del que corre ni del que quiera, sino de Dios, quien es el que tiene misericordia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió para que el Señor me escogiera a mí? Tuvo misericordia de mí. ¿Qué fue lo que sucedió para que el Señor le escogiera a usted? Tuvo misericordia de usted. ¿Será que no hay motivos para ser agradecidos? Hay mucho que agradecerle a Dios porque nos escogió, porque tuvo misericordia de nosotros. Dice la Escritura: a Jacob amé y a Esaú deseché. Fíjese usted cómo la Escritura muestra la soberanía de Dios. Soberano quiere decir que Él tiene toda la potestad de hacer lo que Él quiere. Eso es soberanía. Él es soberano. Tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiere. Entonces, en una de las cartas del apóstol Pablo, el Señor, o mejor dicho, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, enseña cómo es que el Señor en su potestad hace lo que Él quiere. Y Pablo dice, recuérdense que la Escritura dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí o deseché. Entonces, imagínese usted que Esaú fue el primogénito, el primero, pero Jacob fue el que el Señor eligió. Entonces, Esaú venía naciendo primero y Jacob venía detrás, pero Dios en su potestad, en su soberanía, escogió a Jacob. Entonces, cuando Isaac va a bendecir a su primogénito Esaú, lo manda a llamar, le dice: tráeme un sacrificio, te voy a bendecir. Entonces el propósito de Dios se interpone y usa Dios a la madre de estos dos hijos, Jacob y Esaú, y esta madre le dice a Jacob: prepárate, porque tu padre va a bendecir a Esaú y tú tienes que ir en vez de él. Y mire cómo Dios usa a la madre. Y Jacob se presenta con un sacrificio, con una comida exquisita para el padre, y el padre derrama la bendición. Isaac bendice no a Esaú, quien él quería, sino a Jacob, quien en realidad Dios quería que fuera el bendecido. Y recuérdese que Dios eligió a Jacob para ser el patriarca, para ser el famoso Israel, el cual se iba a multiplicar y que iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Entonces, mire cómo Dios eligió a Jacob para ser el representante, por decir así, el patriarca, mejor dicho, porque recuérdese que Jacob fue el que engendró a los 12 de las 12 tribus, a sus 12 hijos. Entonces, de ahí surge la gran nación de Israel. Pero, ¿cómo es que Dios en su soberanía eligió a Jacob? Porque el que tenía derecho por nacimiento era Esaú, y quien Isaac quería bendecir era Esaú. Pero Dios en su plan divino tenía escogido a Jacob. Entonces nosotros podemos decir: ¿por qué mi vecina es bruja? ¿Por qué mi vecina Dios no la escoge? ¿Por qué el Señor no tiene un plan para ella o para él? Posiblemente, ¿verdad? El tiempo falta todavía, porque usted sabe que los escogidos vendrán. Pero supongamos que hay alguien que en realidad no está en el plan de escogencia y es su vecino. Entonces usted dice: ¿por qué Dios a él no lo escogió y por qué a mí sí? Porque es su soberanía. Él así lo quiso. Él a usted lo eligió. A usted le eligió.
Él puso su mirada en usted y en mí. Entonces tenemos que ser agradecidos. Nos escogió, hermanos. Si entendemos esto, cuando usted lee la Biblia y usted entiende, dele gracias a Dios, porque esa es una señal que usted tiene al Espíritu Santo. Cuando usted ora y usted siente que usted puede orar y comunicarse con el Padre, dele gracias a Dios, porque esa es una señal que usted tiene al Espíritu Santo. Cuando usted adora y usted adora en espíritu y verdad, dele gracias a Dios, porque esa es una señal que usted tiene al Espíritu Santo y usted es un hijo, usted es una hija de Dios, porque, hermano, nadie puede ser hijo si no tiene al Espíritu Santo, si no es sellado por el Espíritu Santo. Si usted no es templo y morada de su Espíritu, no se podría llamar un hijo o una hija. No sé si me explico. Porque los hijos son los que Él escogió, y que cuando creímos, como dice Efesios capítulo 1 verso 13, se lo voy a leer nuevamente, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, fuimos sellados por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que somos identificados a través de tener al Espíritu Santo. Fuimos sellados. Pero en ese mismo momento empezamos a ser parte de la familia de Dios y empezamos a ser portadores del Espíritu Santo. Templos, moradas de su Espíritu. Ahora, mire la dimensión de la grandeza de Dios, porque usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Pero cuando nosotros entendemos que las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una sola persona o están unidas, la bendición más grande es que usted tiene al Espíritu de Dios, y por tener al Espíritu de Dios tiene al Padre y tiene al Hijo en su corazón. Mire qué precioso. Es maravilloso entender que por medio del Espíritu Santo podemos tener a Jesús en nuestro corazón. ¿Me entiende? Porque alguien podrá decir, presencialmente Jesús está en el trono. Él está sentado en el trono. Presencialmente el Padre está en su trono de gloria. Claro, pero por medio del Espíritu Santo, Él está con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida. Él prometió estar con nosotros para siempre. Entonces, ¿cómo es que Jesús está conmigo? Bueno, por el Espíritu Santo que mora en mí. ¿Me explico? Entonces, y la bendición más grande es que si el Espíritu Santo y Jesús está conmigo, el Padre está conmigo. Porque Jesús dijo, el Padre está en mí y yo en el Padre. Si Jesús está en su vida, el Padre está con usted, hermano, hermana. Esa es una bendición grande que no podemos descuidar, porque hay que entender también que la salvación se puede descuidar, se puede perder, pues, porque hay gente que enseña que la salvación no se pierde, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que sí se pierde, que sí se puede perder. Hebreos capítulo 2, verso 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que caigamos. Y el apóstol Pablo dice claramente, porque si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo escaparemos de esta salvación tan grande? Entonces, mis amados hermanos, es un asunto que hay que saber entenderlo. Dios nos da su Espíritu para ayudarnos, para auxiliarnos, es un privilegio, pero también se puede descuidar. Por eso Pablo dijo, no contristen al Espíritu. En otras palabras, lo que estaba diciendo, no descuiden esa bendición. Porque, hermano, usted no está amarrado con cadenas
de parte de Dios para hacer lo correcto. Usted es libre, yo soy libre. Podemos hacer lo malo si nosotros queremos. Pero con el favor de Dios que ya tenemos, el privilegio de Dios que ya tenemos de ser templo y morada de su Espíritu, y que su Espíritu vino a tener dominio sobre nosotros para pensar lo correcto, para hablar lo correcto, para hacer lo correcto, teniendo toda esa ayuda de Dios. El que nosotros decidamos ir a lo malo, hermanos, sería lo peor que podemos hacer, pues. Y ahí lo que dice la Biblia es: mayor condenación hay para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, mis amados hermanos,